nos metemos en otro tema. Hoy, 21 de agosto, es una fecha importante, histórica para Tucumán. Nos referimos concretamente a lo que sucedió hace 59 años, el cierre masivo de los ingenios. Un dato histórico que ahora vamos a conversar con una especialista que mañana va a estar participando de un foro, de una actividad en la legislatura. Lo planteamos así desde ese lado. Todavía tiene repercusiones hoy, hace casi 60 años sigue generando repercusiones y pinta lo que es la provincia de Tucumán. María Celia Bravo, doctora en historia, referente del estudio de la historia de Tucumán particularmente. ¿Cómo está? Estamos en comunicación desde aquí. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos aquí con Ramiro, Fernando, Silvina Sena, Joel Katz ahí acompañando y tratando de contactar, de charlar sobre este tema que va a tener su evento mañana en la legislatura, pero que no queríamos dejar pasar con uno más porque lo planteamos así en la consigna y en todo caso te pregunto si efectivamente es así, es un hecho histórico que marcó la vida de Tucumán, la historia de Tucumán, pero que todavía tiene repercusiones en el día de hoy. Perfecto, sí, la verdad se trató de un hecho histórico, pero también una situación realmente muy traumática para Tucumán desde el punto de vista económico y social, porque realmente el 22 de agosto Onganía, la dictadura militar de Onganía del año 1966, hizo un decreto por el cual se cerraban alrededor de 7 ingenios que venían problemas por financiación de zafra, y venían descapitalizados por una política azucarera, más bien de tipo monopólica, que favorecía sobre todo en términos de región azucarera a los ingenios del norte de Salta y Jujuy. A partir de ahí, de ese decreto, digamos, por estos ingenios que venían en problemas, se produjo otro que tuvo que ver con quitarle, digamos, la posibilidad de producción a pequeños propietarios, que en Tucumán se les llamaba cañeros, que eran minifundistas de alrededor de 5 hectáreas, y eso afectó, para que ustedes se den una idea, alrededor de 10.000 personas. Finalmente, un conjunto de situaciones, sobre todo la decisión del Estado Nacional en una política absolutamente intervencionista, que decide cerrar 7 ingenios con el propósito, de desmantelarlos, digamos, y en un momento donde el cupo azucarero, lo que pasa es que hay un montón de factores técnicos que tiene que ver cómo funcionaba el sistema. Sí. El sistema, a raíz de una crisis de sobreproducción, donde había mucho excedente de azúcar, lo que hay es permisos de producción. Y esos permisos de producción eran regionales y lo administraba el Estado Nacional en una política absolutamente intervencionista y centralizada. Esa política afectó muchísimo a la provincia de Tucumán, favoreció a los ingenios de Salta y Jujuy. Finalmente se cerraron 11 ingenios, o sea que hay todo un proceso complejo que va de 1960 a 1970, donde finalmente, por distintos motivos particulares, sobre todo deudas, faltas de financiamiento y también negociados, que hay que estudiarlos en detalle, se terminan cerrando 11 ingenios que terminan afectando alrededor de una población que entonces tenía Tucumán de 700.000 personas, afecta alrededor de 200.000. Claro. 50.000, para que ustedes tengan una idea, 50.000 trabajadores de ingenio de fábrica. Alrededor de 30.000 de surcos más o menos, sí. 10.000 cañeros minifundistas, digamos que muchos de ellos se van de Tucumán, porque el otro fenómeno que indica el desaliento y la falta de oportunidades es la emigración, una emigración sistemática a Buenos Aires que se calcula en 200.000 personas. O sea, fue una tragedia para Tucumán, un golpe productivo que muy pocas provincias vivieron en la Argentina a lo largo de la historia, que en prácticamente 5 o 6 años se destruye el 40% de su aparato productivo. Tanto es así, digamos, que ese proceso, termina culminando con otro peor aún, que es la dictadura de 1976, que de alguna manera destruye o extermina toda una generación de luchadores sociales, de sindicalistas, de gente preocupada
digamos, por la situación social de Tucumán, que incluye al sindicalismo azucarero, pero también al presidente de la Federación Económica, que era Chevaya, que va a ser una de las víctimas de 1976 y de alguna manera termina de destruir ya de una manera física y concreta la posibilidad de apertura de algunos ingenios. ¿Doctora? Y sobre todo la disolución de CONASA, ¿no? Doctora, ¿qué tal? Silvina la saluda. Escucho atentamente lo que usted dice. Por supuesto, imagino que hay muchísimos más detalles que desbordan y que escapan de los tiempos televisivos. Pero también trato de pensar como alguien que ve esto y dice 59 años es un tiempo tal vez considerable o largo como para decir ¿por qué estamos todos los años recordando esta fecha? Quiero decir, ¿no se ha recuperado Tucumán o siguen en la actualidad algunas huellas o consecuencias todavía de ese acontecimiento? Bueno, gracias por la pregunta, porque es una pregunta clave. Después de tanto tiempo, ¿qué posibilidad tuvo Tucumán para poder resarcirse de ese golpe? Bueno, en el mundo de la economía, en el mundo social azucarero, a Tucumán le costó, no alcanzó esos niveles de producción de azúcar que tenía, alcanzó los niveles de producción de azúcar que tenía antes, con menos bocas de molienda, alrededor de 14, pero nunca pudo recuperar las poblaciones de esos pueblos que fueron cerrados. Allí no hubo industria alternativa. Allí lo que hubo son ruinas, migraciones, de falta de autonomía económica de esas poblaciones como Los Ralos, Villa Quinteros, digamos, las zonas de los ex ingenios azucareros como Mercedes. Eso todavía no se ha recuperado. Incluso el 2021 la misma Cámara de Diputados reconoció que el 22 de agosto de 1966 era un día, bueno, de conmemoración, de desagravio al pueblo tucumano por el cierre de los ingenios, pero no hubo acompañado de una política de reparación que hubiera permitido saldar esa deuda, digamos, con poblaciones, sobre todo azucareras del interior de la provincia, que nunca lograron restituir formas de producción alternativas o industrias alternativas. Perfecto. Tucumán, digamos, pudo aumentar, sí, la producción azucarera, pero a costa de la monopolización. Se centralizó la producción, digamos, favoreciendo, ¿no es cierto?, a los ingenios, por supuesto, que lograron quedarse. Ahora es una situación también difícil para el azúcar, pero nunca logró restituir como ese interior pujante, con pueblos, digamos, con autonomía, con escuelas, con una forma, con una gran sociabilidad que había tenido la provincia antes de 1966, por ejemplo. Bien, María Celia, gracias por este contacto. Entiendo que mañana vas a estar en la legislatura. Sí, con otros... mañana en la legislatura. O sea, hay un acto de conmemoración y de recuerdo de todas estas fechas. Bien, queríamos mencionarlo, anticiparlo aquí, porque bueno, nos parece importante, no solo contando la historia, que muchos no la conocen, sino también un poco para reflexionar lo que sigue pasando, ¿no? Gracias por el contacto y la diferencia de siempre. Ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está.